Bueno, buenas tardes. Hoy empezamos la tercera clase de biología y vamos a terminar un poco lo que era el tema 1. El otro día empezamos y nos quedamos exactamente, los que habéis visto la grabación, los que habéis seguido la clase en directo o vinisteis, nos quedamos aproximadamente hablamos de la evolución, hablamos de la teoría de la selección natural. Hablamos del origen común de todos los seres vivos del planeta Tierra, ¿os acordáis? Y hablamos un poquito de ecología, pero dijimos que no nos íbamos a entretener mucho porque lo íbamos a desarrollar todo en el tema 14, que ya es del segundo parcial, ¿vale? Del examen de junio del año que viene. Nos quedamos aproximadamente aquí, en energía y vida, ¿verdad? Creo que seguimos avanzando porque dijimos que esto no era importante. Sí, seguimos avanzando y hablamos de los 5 reinos, ¿verdad que nos quedamos aquí? Vale, voy a hacer una puntualización sobre la energía, ¿vale? Esta primera diapositiva que está aquí, que es la diapositiva que pone energía y vida 1. Bueno, hago un paréntesis. Siento mucho el retraso que he tenido, pero por diferentes temas personales que he estado explicando, no he podido hacerlo antes. Ya lo he hecho, os he colgado en el foro el plan de acción tutorial, que os he traído aquí un par de copias para los que habéis venido. ¿Vale? Que es el resumen de la asignatura, donde están indicados los días y los temas que vamos a explicar en cada uno de los días, donde está explicado el día que tenemos clase, que por cierto hay una errata, evidentemente la clase son los martes a las 6:30, en la primera hoja arriba sería 6:30, no 5:30. Tenéis mi email de la UNED para que me podáis escribir con todas las dudas que tengáis, todas las curiosidades o si queréis ampliar cualquier contenido. Luego tenéis los aspectos de la evaluación de la asignatura, explica cómo es el examen, cómo se puntúa, cómo es el tipo test, etcétera. Y luego tenéis también indicado la bibliografía que yo recomiendo para esta asignatura, que la verdad que es simplemente el libro, y las fechas de los exámenes. Como veis, el primer examen es, un momentito, a ver dónde está. Vale, el primer examen es a final de enero, ¿vale? Entre el 22 y el 26 de enero del 2018 tendréis el examen de los temas 1 al 7. Y después, del 21 al 26 de mayo, tendréis el examen de los temas 8 al 14. ¿De acuerdo? También los que no hayáis aprobado el parcial de febrero o queráis presentaros directamente a todo en mayo, cosa que no recomiendo, como ya habréis escuchado en las anteriores grabaciones y clases, tendréis el examen del 21 al 26 de mayo, bien del 8 al 14 o bien del temario completo, ¿vale? Y luego tenéis otra oportunidad en septiembre, del 3 a 8 de septiembre habrá otro examen donde os podéis examinar ya de todo. Ahí no os podéis examinar de una parte o de la otra, sino que si no os ha ido bien antes, iréis a este examen. De todos los alumnos que yo he tenido últimamente que han venido a clase o que han seguido las clases por videoconferencia, nadie ha tenido que hacer el examen de septiembre, así que os animo a que estudiéis un poquito, que seguro que os va a ir bien el examen de febrero. Vale, entonces, quería explicaros, estamos en la... ya os he dicho que en el foro he colgado, además del plan de acción tutorial, hemos colgado, perdón, otro paréntesis, el resumen del tema 1, el resumen del tema 2 y el resumen del tema 3, que será lo que utilicemos como guión para dar la clase, de manera que podéis traer impresas estas transparencias y podéis ir anotando en lápiz al lado, de manera que no tenéis que apuntar nada ni nada, ¿vale? Acordaros que siempre las clases las vamos a dar con estas PDFs o PowerPoints que tenemos, acompañados siempre de las figuras del libro, ¿vale? Porque las figuras del libro nos ayudan a memorizar y a entender las cosas muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, para terminar el tema 1, solo hablar de la energía. Evidentemente, la energía, como dice aquí, es vida, totalmente. ¿Por qué? Porque si no recibimos esa energía de fuera del planeta Tierra, no existiría vida. Es decir, ¿quién pensáis que son los organismos que se encargan de coger la energía del Sol y repartirla por todo el planeta y hacer posible la vida? Las plantas y también las algas y también todos los organismos que realizan la fotosíntesis. Las plantas y las algas
cogen la energía del Sol, cogen el CO2 y cogen agua y fabrican materia orgánica. Es decir, fabrican comida. Son los únicos seres vivos del planeta que son capaces de fabricar su propia comida, ¿vale? Por eso decimos que las plantas se llaman autótrofos, autótrofo, que se alimentan por ellas mismas, solo con coger la luz del sol, con coger agua y con coger CO2 de la atmósfera, producen glucosa o comida, ¿vale? La glucosa es un azúcar, que es la base imprescindible de la alimentación de todos los seres vivos del planeta. De manera que la energía entra al planeta Tierra a través de las plantas y las algas que hacen la fotosíntesis. Las plantas se lo comen los conejos se lo comen las vacas se la comen los hombres o los lobos o otros animales. De manera que esta es la cadena, digamos, trófica, la cadena de alimentación que tenemos. Todo esto lo explicaremos en el tema 14, que será al final del curso. Ya está. Muy importante. Esto lo vamos a decir durante todo el curso. Las plantas se llaman autótrofos porque se alimentan ellas mismas solo con lo que le da la naturaleza, que viene de fuera del planeta. Sobre todo, lo más importante que es la luz del sol. Y luego nosotros somos heterótrofos porque para comer nos alimentamos heterótrofo. Nos alimentamos de un poco de todo, pero que no somos capaces de coger luz del sol y decir, ya no necesito materia orgánica para comer, necesitamos comernos una lechuga, un conejo, algo. En cambio las plantas no, las plantas solo con agua, solo con luz, ya se alimentan, ¿vale? Nosotros somos heterótrofos, los animales, y las plantas son autótrofos. Bueno, entonces ya continuamos. Pasamos de largo todas las leyes de la termodinámica, porque no nos lo van a preguntar en el examen. Por favor, leéroslo, si tenéis alguna duda me preguntáis, ¿vale? Vamos a seguir avanzando en materia. Dijimos el otro día que había una diversidad enorme de seres vivos en el planeta. Hay millones de seres vivos, muchos extinguiéndose cada día, casi siempre por culpa del ser humano, y muchísimos otros que todavía no hemos llegado a descubrir. Esto es una cosa que os quiero decir rapidito, pero para que lo tengáis en cuenta. Las especies, ¿os acordáis que os explicaba el otro día que tenían nombre y apellido en latín? Para que todas las personas del planeta sepan, cuando están hablando de esta planta marina tan especial que seguro que os suena, que se llama Posidonia oceanica, sabemos que el nombre es la Posidonia y el apellido es oceanica, ¿vale? Si hablamos a nivel científico, decimos que Posidonia es el género y oceanica es la especie, ¿vale? Posidonia oceanica es en latín, se elige el latín como lengua unificada para todo el planeta Tierra para hablar de cualquier especie. Yo me puedo ir a cualquier país del mundo y si yo digo Posidonia oceanica me van a entender perfectamente. O, por ejemplo, si yo quiero hablar del oso pardo, yo puedo decir oso pardo en todos los idiomas del mundo, pero nadie me va a entender. En cambio, yo puedo decir Ursus arctos y vamos a saber todo el mundo qué es el oso. ¿De acuerdo? O si hablo de la lechuza, se llama Tito alba. Cualquier científico o persona que sepa de pájaros del mundo sabrá que estamos hablando de la lechuza. Entonces, ¿cómo se han clasificado las especies? Como ya habíamos hablado, las plantas y los animales. No por el ADN que tiene cada una, sino por cómo eran. Es decir, el oso es grande, peludo, con orejas, y tenemos el oso pardo y luego tenemos el oso panda. Bueno, pues como los dos son osos y se parecen, pues tenían seguramente géneros y especies parecidas. Solo porque se parecían entre ellas. Las plantas se ponían todas dentro de un género porque se parecían, ¿vale? O dentro de la misma familia, perdón. Es decir, hay un montón de plantas que son las aromáticas que se llaman la familia de las labiadas. Entonces, Linneo y todos los estudiosos de la botánica en el siglo XIX dijeron el romero, el tomillo, la lavanda, todas en la misma familia, ¿vale? Pero luego, si empezamos a mirar el ADN, que lo podemos hacer desde hace muy poquito tiempo, como os expliqué el otro día, desde hace 20 años, pues nos damos cuenta, ostras, pues no son tan primas como pensábamos o hermanas, resulta que son mucho más lejanas, aunque se parezcan, el ADN nos dice que son muy diferentes, que vienen de orígenes muy diferentes, ¿vale? Esto lo estudiaremos en el tema 4 y en el tema 5. Todo lo que os estoy contando en el tema 1, ya os lo dije, es solo para que entendáis,
os introduzcáis en la biología y podáis situaros, no para que aprendáis nada de memoria. ¿Vale? Las especies parecidas se clasificaron en género, en familia, en órdenes, en clases, en filos y en reinos. Pero bueno, esto no tiene más allá. ¿Cómo se han clasificado? Uy. Hemos acabado aquí, perfecto. Entonces ya podemos... Quería enseñaros una diapositiva y ya está. Bueno, lo que más me interesa que sepáis de la clasificación de los seres vivos, aparte de las familias, los géneros, los órdenes, todos los tipos de clasificaciones, de más grande a más pequeño, ¿vale? Esto sí que lo tenéis que saber. Hay 5 reinos en el planeta Tierra, ¿vale? Tenemos los animales, ¿a qué suena? El reino de los animales, el reino de las plantas, después el reino de los hongos, ¿vale? El reino de las protistas, que os acordáis que era protistas también, que os lo dije el otro día. Lo pone ahí. De los protistas que son algas, muy bien. Y las bacterias. ¿Cuál reino de estos 5 es el más antiguo? Muy bien, las bacterias. Las bacterias son el reino más primitivo. De hecho, vamos a ir de abajo hacia arriba. Las bacterias son el reino más antiguo del planeta, son los animales más primitivos, de los que todos los demás reinos descienden. Los siguientes más antiguos son los protistas, algas, etc. Después los hongos, después las plantas y después los animales. Los animales somos los seres más evolucionados del planeta. Y para ello quiero que miréis rápidamente la página número 9, la figura 1.5, por favor. Vale, ahora ya no se os va a olvidar nunca más de cómo de primitivos son los organismos del planeta y de dónde venimos todos. Fijaros, tenemos aquí las células primitivas, ¿vale? Las células primitivas, hay un montón de organismos, o sea, las células primitivas también podemos hablar de bacterias y de arqueobacterias, ¿vale? De esas células primitivas de hace miles de millones de años en el planeta Tierra salieron las células procariotas y las eucariotas. ¿Os acordáis la diferencia de estos dos tipos de células? La procariota era que no tenía el núcleo diferenciado, una célula que no tiene, imaginaos un huevo, pues que no tiene lo amarillo. La procariota es un huevo que la yema no existe. En cambio, las células eucariotas es el núcleo está diferenciado. De hecho, los huevos, por si no lo sabíais, es una célula gigante, es un óvulo de las gallinas. Si yo me lo pienso mucho, ya no como más huevos, pero me los como, porque soy vegetariana y los necesito. Pero digo que la célula eucariota sería el huevo de gallina con el núcleo diferenciado y la procariota es que una célula que no tiene núcleo. Entonces, de las eucariotas, que son las células más evolucionadas porque tienen el núcleo diferenciado para guardar ahí el tesoro tan valioso que es el ADN, nacen los 4 reinos más evolucionados, ¿vale? Las algas, los hongos, ay, que no está el esquema, le estáis mirando el esquema, las algas, los hongos, las plantas y los animales, ¿lo veis? Que son esas flechas naranjas de la derecha. En cambio, de las células procariotas a nuestra izquierda van a surgir las bacterias y las arqueobacterias. Los 5 reinos los encontramos ahora mismo en el planeta. Los seres más longevos y más antiguos del planeta, por tanto, son las bacterias y las arqueobacterias. Y aquí tenemos los 5 reinos. Y con esto hemos acabado el tema 1. Y ahora vamos a pasar ya a el tema 1. Vamos a hacer algunas preguntitas, como habíamos dicho. Vamos un poquitín retrasaditos, pero bueno, al principio siempre nos cuesta más arrancar. Y yo también me enrollo más. A ver, vamos a hacer algunas preguntas, ¿vale? Con las personas que han venido hoy están en clase, hoy no hay nadie conectado. Si hay alguien conectado también puede participar para la próxima vez. Ahora os voy a ir preguntando las preguntas. No os preocupéis si no sabéis la respuesta o no tenéis ni idea. Esto no es ningún examen, ninguna evaluación. Estamos aquí para aprender y es comprensible que todavía no nos ha dado tiempo a estudiar prácticamente nada, ¿vale? Entonces empezamos con la primera pregunta. Quiero que me respondáis con
con palabras de andar por casa y lo que entendáis. No pasa nada si no decís las palabras justas porque lo que yo quiero es que lo entendáis. Luego ya habrá tiempo de lo otro. Venga, la primera pregunta. ¿A qué se denomina hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Por lo que explicamos el otro día. ¿Quién se atreve a responder la primera? Bien, más. ¿Qué es una hipótesis? Muy bien, perfecto. Entonces, una hipótesis es una posible explicación de algo que vemos dónde. Exacto, en la naturaleza. Perfecto. Eso es lo único que quiero que sepáis. Una hipótesis científica es una posible explicación de un fenómeno en la naturaleza. Y vamos a hacer experimentos para ver si esa hipótesis es cierta o es falsa. Si la hipótesis es falsa, pues habrá que buscar otra y empezar a experimentar hasta que conseguimos saber el porqué de lo que estamos viendo. Muy bien. 2. El método científico lo podemos presentar en forma muy esquemática en algunas etapas fundamentales. Ordenar estas etapas. ¿Cuál sería la primera etapa del método científico? Lo primero de todo, ¿qué sería? Muy bien. Lo primero de todo es observar un hecho. Lo segundo, ¿qué sería? Perfecto. Es decir, reconocer que hay un problema y hacernos una pregunta. Ese pensamiento crítico que decíamos que el ser humano es el único animal que lo tiene en todo el planeta. Muy bien. Siguiente, ¿qué haríamos después de hacernos una pregunta? Perfecto. Elaborar una hipótesis. Y lo último del todo, bueno, lo penúltimo, experimentar. Y lo último, perfecto, aceptar o rechazar la hipótesis que hemos realizado. Lo tenéis clarísimo. Muy bien. Venga, tercera pregunta. De las etapas anteriores, ¿cuáles serían características del método científico y no de otras formas de conocimiento? Bueno, esta es un poco enrevesada esta pregunta. Yo os la respondo. ¿Cuáles son las etapas características solo del método científico y no de otras? Pues la experimentación y el reconocimiento del problema y hacernos una pregunta crítica. ¿Vale? Bueno, como esto se ha tenido claro, vamos a la pregunta número 6. 6. Enumerar algunas características distintivas de los seres vivos. Cada una decirme una. ¿Qué hacen todos los seres vivos? Por ejemplo, se reproducen. ¿Qué más? Muy bien. Más. También. Perfecto. Crecen, respiran, se mueven. Perfecto. Ahí nos damos cuenta que somos iguales que una lechuga, aunque mucho más evolucionados. Pero la lechuga, si tú le grabas con una camarita, la lechuga se mueve. Abre las hojitas, cierra las hojas y cuando tú te la comes está viva, igual que nosotros. Lo que pasa es que no se queja, ¿vale? Pero que somos exactamente iguales, que somos todos seres vivos. Muy bien. 7. A pesar de la enorme variedad de los seres vivos, podemos decir que existe una unidad de fondo. ¿En qué aspecto se basa? Esto es lo que más me importa que tengáis claro después de lo que hemos explicado. Repito la pregunta. A pesar de la enorme variedad de los seres vivos que hay en el planeta, podemos decir que existe una unidad de fondo, que es lo que os doy la tabarra desde el otro día, que venimos todos del mismo sitio. ¿Cómo sabemos que venimos todos de esos organismos primitivos? ¿En qué aspecto se basa? ¿Cómo podemos saber que nosotros venimos de esas bacterias de hace miles de millones de años? Y todos los animales del planeta, nosotros y las ballenas y los bichos y las plantas. ¿Eh? Perfecto, porque tenemos una misma composición celular. Todos estamos formados por chon, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Muy bien. Porque todos estamos formados por células, sea una alguita sencillita que solo es una célula, o seamos nosotros que tenemos miles de millones de células. Pero la célula del alga y nuestra célula es igual. La única diferencia es que el alga tiene cloroplastos, pero mi célula y la de un alga es la misma. Más cosas que nos unen a todos los seres del planeta. Que todos evolucionamos, que es lo que decíais antes, ¿vale? Todos evolucionamos
y todos funcionamos por los mismos procesos químicos. Un mejillón tiene un estómago donde digiere todo lo que come. Nosotros también, lo mismo, tenemos procesos químicos para vivir en nuestro cuerpo, sea una planta, sea un mejillón, sea una persona, sea cualquier ser vivo. Perfecto, estoy viendo preguntas que nos interesan. Vale. 8. Los seres vivos están constituidos básicamente por los mismos tipos de moléculas, pero hay algunas que son distintas de cada organismo, es decir, ahora lo vamos a estudiar todo en el tema 2, ¿vale? Pero quiero que me digáis qué tipo de moléculas son las que nos diferencian a unos seres vivos y a otros. ¿Cuáles son? ¿Os acordáis? ¿No? Proteínas. Había dos tipos. ¿Os acordáis que todos los seres vivos del planeta estamos formados por unas cuantas macromoléculas? Eran los hidratos de carbono, los lípidos, los proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Os acordáis de estas cuatro? ¿Qué es de qué vamos a estudiar ahora en el tema 2? No, el tema 2 creo que es la célula. Ahora lo miramos. No, el tema 2 es esto. Entonces, lo que diferencia a unos organismos de otros son las proteínas y los ácidos nucleicos. Acordaros, yo me diferencio de una lechuga por el tipo de proteínas y el tipo de ácidos nucleicos que tengo en mi cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman estos? Los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Se llaman macromoléculas, porque son unas moléculas muy grandes, como ahora vamos a ver. Y vamos a pasar ya al tema. Las preguntas de autoevaluación que no hemos hecho, hoy vamos un poquito más rapidito, pero veo que las cosas más básicas os han quedado muy claras. Vamos ya a pasar al tema número 2, que es el tema de las moléculas biológicas. Ahora vamos a explicar los diferentes tipos de moléculas de los que estamos formados, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el resumencito que os he prometido y que ya lo tenéis colgado en el foro para que lo podáis consultar. Entonces, fijaros que me he enrollado mucho en el tema 1, pero es que os he adelantado un montón de cosas del tema 2, ¿vale? Acordaros siempre, lo que yo os estoy enseñando aquí en este resumen y en esta clase es un resumen, un abstracto de lo más importante del tema. Podéis profundizar con el libro, podéis hacer lo que queráis. Está fantástico, me podéis preguntar dudas, podéis ampliar. Pero acordaros que lo que yo os doy aquí es suficiente conocimiento para que vayáis al examen y podáis sacar una buena nota. ¿Te has descargado esto? Capítulo 2. Muy bien, pues ya lo tienes. Ah, pero esto no es mío. Esto es de Marcia Boy. ¿Puede ser? Sí, es otra profesora. Os comento, cuando vayáis al foro vais a ver documentos de míos, que yo soy Flor del Áñolo, que yo siempre pongo Biología Ibiza, y luego vais a encontrar documentos de Marcia Boy, que es la otra tutora que está en la sede de Palma de Mallorca, ¿vale? A través de mis clases o sus clases podéis seguir la asignatura como queráis, ¿vale? Mis documentos suelen ser mucho más resumidos, ¿vale? Claro, yo los pongo en el foro. Lo que pasa es que hasta hace 2 días yo no había podido colgar nada. Pero ahora lo tenéis todo en el foro. Pone Biología Ibiza, tenéis el plan de acción tutorial que os acabo de dar y tenéis el resumen. De todas maneras, todo lo que explica la otra profesora es exactamente igual que lo que explico yo. Ella lo explicará a su manera y yo lo explico a la mía. Pero que es exactamente lo mismo. También podéis ver alguna grabación suya y si os puede ayudar, pues mira qué bien. ¿Vale? Aunque os recomiendo que sigáis solo uno para no liaros mucho. Vale, entonces seguimos. Tema 2 que hemos empezado, que vamos a hablar de esas macromoléculas de las que estamos formados todos los seres vivos. Tenemos más de 100 elementos químicos.
Pero lo único que nos importa a nosotros es el chon. Os lo he dicho ya 6 veces. Seguro que ya no se os olvida. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Sin olvidarnos del fósforo y del azufre, que es un pequeñito poquito, pero algo importa. ¿Vale? Estos 6 elementos constituyen el 99% de nuestro peso. Imaginaros. ¿A que sabéis que somos un montón de agua nosotros? Pues fijaros, el agua, ¿cómo es la fórmula? ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? H2O. H2O. Mirad, está aquí en el chon. Estamos formados de chon. ¿Vale? Continuamos. A ver, que esto no está. Bien. Como ya os acabo de decir, y soy pesada, pero os lo voy a volver a decir porque es lo que yo quiero que os quedéis, todas las moléculas de los seres vivos son iguales independientemente de que seamos un vegetal o un animal. Un animal grande o un animal pequeño, un animal poco evolucionado o más evolucionado. Todos tenemos los mismos tipos de moléculas. Esto no lo hemos dicho todavía. Tenemos dos tipos de moléculas, orgánicas e inorgánicas. ¿Eso os suena? ¿Qué pensáis que es orgánico? Muy bien. Bueno, en realidad que forma parte de los seres vivos, ¿vale? ¿Y las moléculas inorgánicas? Exactamente, ¿vale? Por ejemplo, el agua, las piedras, el suelo, etc. Perfecto. Muy bien. Moléculas inorgánicas, las más importantes, como todo el mundo sabe, el agua, las sales minerales y los gases. El agua constituye hasta el 70% de nuestro peso. Por ejemplo, una medusa puede suponer hasta el 98% del peso. Todos los animales marinos tienen muchísima parte de agua en su cuerpo. El agua, además, constituye 2/3 partes de la tierra. Y todas las sales minerales que tenemos disueltas en el agua y que son tan importantes para nuestra salud, también son moléculas inorgánicas. Y gases como el CO2 o el oxígeno también son moléculas inorgánicas. Acordaros que el CO2 es lo que necesitan las plantas para hacer ¿qué? La fotosíntesis. Y cuando las plantas hacen la fotosíntesis, ¿qué expulsan? Oxígeno. Cogen lo malo, que nosotros no queremos, y echan lo bueno que sí que queremos nosotros. Nosotros, en cambio, los animales, lo que hacemos es respiramos, o sea, aprovechamos el oxígeno y expulsamos el CO2. Imaginaros lo importante que es que haya tantas plantas y tantos bosques para que cojan todo el CO2 que nosotros no queremos y lo fijen. ¿Qué significa fijar? Las plantas cogen el CO2, lo convierten en glucosa y nos quitan todo ese CO2 de la atmósfera que está provocando ese cambio climático ahora mismo. Vale, muy bien. Entonces, las moléculas orgánicas. Esto es súper importante. Las moléculas orgánicas están formadas básicamente por carbono. El carbono es un átomo fantástico para construir hileras larguísimas y formas tridimensionales de moléculas. Es decir, el carbono es el componente básico para formar lo que llamamos las macromoléculas. Por eso se llaman macro, porque son muy grandes, muy largas, muy grandes. Son casi todas en 3 dimensiones. El carbono es el elemento básico para las proteínas, para los ácidos nucleicos, para los lípidos y para, ¿cuál me he dejado? Hidratos de carbono. ¿Vale? Entonces, los enlaces del carbono pueden ser sencillos, dobles o triples. No vamos a extendernos mucho en los tipos de enlaces y estas cosas porque esos son ya conceptos de bioquímica que no tenemos tiempo a dar aquí. Simplemente que sepáis que las moléculas de carbono se pueden unir con una rayita, con 2 o con 3. ¿Vale? Enlace simple, doble o triple. Vale, clasificación de las moléculas orgánicas. Pueden ser o pequeñas o grandes. Y aquí este PDF está cortado. Luego ya veremos si no lo podéis ver bien. No sé qué ha pasado aquí. Bueno, da igual. El caso es que las moléculas se pueden clasificar en pequeñas o en grandes.
¿Cuáles son las pequeñas? Pues las pequeñas, que tienen menos carbonos, que son más cortas, que son más pequeñitas. Suelen ser los azúcares sencillos. No tenéis que saber todo esto de memoria para nada, ¿eh? Solo quiero que sepáis. Macromoléculas pueden ser las moléculas orgánicas, grandes o pequeñas. Las pequeñas, azúcares sencillos, etcétera. Las grandes, las que nos interesan, las macromoléculas. Las que vamos a estudiar son las macromoléculas. Perfecto. Las macromoléculas, fijaros que también se llaman moléculas biológicas. Eso es importante que lo sepáis, porque en el examen nos pueden decir o macromolécula o molécula biológica. Cuando hablamos de molécula biológica es la molécula que forma parte de los seres vivos. Entonces, hay 4 tipos de macromoléculas que también ya lo hemos dicho varias veces, porque lo que intento es que vayáis a casa con conceptos claros. Tenemos, muy importante, carbohidratos y glúcidos. No os equivoquéis. Los glúcidos no son lípidos, ¿vale? Carbohidratos y glúcidos, si queréis podéis mirar aquí en la pizarra, carbohidratos y glúcidos son lo mismo. Ese es el primer tipo. El segundo tipo son los lípidos, el tercer tipo son las proteínas y el cuarto son los ácidos nucleicos. Ahora vamos a estudiar cada uno de ellos. Estos 4 tipos de macromoléculas son de los que está formado nuestro cuerpo. El primero, que lo conocemos todos muy bien, los carbohidratos o glúcidos. La estructura química, es decir, la forma en la que están colocados todos los átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, son muy iguales. O sea, los carbohidratos son muy iguales unos entre otros. Tienen unos grupos químicos que se llaman alcohol y aldehído y cetona. Esto no os lo van a preguntar en el examen. Solo que os suene. Lo que tenéis que saber es que los carbohidratos son muy iguales entre sí. Los diferentes tipos de carbohidratos son muy iguales entre sí. Lo único en que varían los carbohidratos es que unos son muy pequeños y otros son muy largos, pero no cambian, ¿vale? ¿Cuál es el carbohidrato estrella más conocido del planeta Tierra? La glucosa. La glucosa, eso lo tenéis que saber porque a lo largo de todos los 14 temas vamos a estar todo el rato con la glucosa. Este es el único que yo quiero que sepáis de memoria. ¿Cuál es la fórmula química de la glucosa? ¿Os acordáis? ¿Lo sabéis? Muy bien. Está ahí, ¿no? ¿Pero dónde lo veis? En el tema. En el tema, lo estáis mirando. Muy bien. C6H12, ahí, H12O6. Eso lo tenéis que saber. Esta es la única que os voy a pedir que sepáis. ¿Vale? Si vais siguiendo el tema, estamos en la página 17. Entonces, la glucosa es la más común y el más importante de los glúcidos. De la glucosa obtienen energía todos los seres vivos. Las plantas, ¿os acordáis qué fabricaban cuando hacían la fotosíntesis? Glucosa, perfecto. Y todos los animales del mundo dependemos para sobrevivir de la glucosa. Todo el mundo tiene muy claro que dependemos de esos azúcares para mantenernos vivos. Entonces, la glucosa es lo más importante. El azúcar o el hidrato de carbono más importante. Cuando hablamos de hidratos de carbono, podemos hablar de carbohidratos o podemos hablar de glúcidos o de azúcares también, ¿vale? De esas maneras se puede llamar. Muy bien. Entonces, los monosacáridos, como la glucosa, se pueden unir entre sí y hacer cadenas más largas y formar los polisacáridos. Polisacáridos. ¿Poli qué significa? Muchos. Pues ya está. No hay que aprender casi nada de memoria en biología. Polisacárido. ¿Qué significa? Muchos azúcares. Pues cojo un montón de glucosas, los pongo juntos y me salen los polisacáridos. ¿Qué son los polisacáridos? Largas cadenas de cientos o miles de monosacáridos. Monosacárido y azúcar simple es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo llamamos a los polisacáridos? Disacáridos si son 2 azúcares simples, trisacáridos si son 3 azúcares simples.
¿Veis toda la información que viene en la página 17 de los carbohidratos? ¿Lo veis? No tenéis que saberlo. Para nada. Solo quiero que sepáis qué es un monosacárido y cuál es el más importante, que es la glucosa, y qué es un di y qué es un trisacárido. No tenéis que aprender ningún nombre de memoria. Ninguno. Solo lo básico. ¿Vale? Lo que os he puesto aquí en el resumen que yo os he dado, que os he mandado al foro es lo que tenéis que saber. Bueno, vamos a ver. Ejemplos de disacáridos. Esto está bien que os suene mucho. La sacarosa y la lactosa. ¿A que a todo el mundo le suena la sacarosa? Que es el azúcar que tiene, que se saca de la caña de azúcar y de la remolacha. Otro disacárido, la lactosa, el azúcar de la leche. Con eso tenemos suficiente. Primer ejemplo, monosacárido, la glucosa. Disacárido, sacarosa y lactosa. Polisacárido, pues ya lo hemos repetido esto, que es un polímero de más de 2 monosacáridos. Vale, ahora vamos a, esto sí que es súper importante, importantísimo. Vamos a ver un ejemplo de polisacárido. El polisacárido más importante que encontramos en las plantas se llama almidón. Las plantas almacenan su energía o el azúcar en forma de almidón. El almidón es un polisacárido de reserva energética. Las patatas son puro almidón. La planta de la patata almacena energía haciendo la fotosíntesis y fabricando glucosa y a su vez convirtiendo la glucosa en almidón, que son cadenas larguísimas de glucosas. ¿Vale? Entonces, el almidón es un polisacárido de reserva energética. Se sintetiza y se almacena en las células de las plantas. Es decir, las plantas de las patatas tienen las patatas que son puro almidón. ¿Para qué? Para cuando la planta necesite comer, coja comida de las patatas. ¿Vale? Y con esto, dentro de unos minutitos acabaremos esta primera hora de clase y continuaremos con el tema. Vamos a decir un par de cositas más. Quedan 5 minutitos, 4. ¿Os ha quedado claro lo del almidón? Es súper importante. Os lo preguntan en el examen seguro, ¿eh? Vale. En cambio, los animales almacenan energía en su cuerpo para también cogerla cuando lo necesiten. Pero los animales, en vez de almacenar almidón o fabricar almidón, fabricamos glucógeno. El glucógeno es el polisacárido de reserva de los animales. Es muy parecido al almidón, pero simplemente las moléculas están más ramificadas. No os van a preguntar cuál es la diferencia entre el glucógeno y ¿cómo se llamaba? Y el almidón. Para nada, no os lo van a preguntar. Pero sí que tenéis que saber que el polisacárido de reserva de los animales es el glucógeno y el polisacárido de reserva de las plantas es el almidón. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos un tercer polisacárido que nos van a preguntar durante también el examen seguro. ¿La celulosa os suena o no? La celulosa es un polisacárido de estructura, no de reserva energética. Gracias a la celulosa, las plantas se mantienen erguidas. Gracias a la celulosa, los árboles tienen un tronco y se mantienen en pie. La celulosa es un polisacárido que sirve para mantener la estructura de las plantas y los árboles. Y hasta aquí hemos llegado en esta primera hora de clase y después continuaremos para acabar ya el tema 2 y hacer la autoevaluación. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos ahora para continuar este tema a partir de este punto.